Recuerdan ustedes que en la clase anterior, pues vimos que el Estado no ha existido siempre, ¿verdad? Y bueno, entonces hay una época en la que no existe. Pero ahora, pues vamos a empezar a ver, eh, digamos, también cómo surge el Estado, pero también abordaremos, por ejemplo, de qué manera consideran o de qué manera conciben al Estado las clases dominantes, ¿verdad? O la clase dominante. Entonces, para empezar, tenemos una definición que dice que el Estado es una institución que se sitúa en la superestructura social surgida de las relaciones sociales, cuya misión primordial es dirigir la sociedad. Entonces vean ustedes que acá hay una cuestión, digamos, que debemos resaltar, ¿sí? Y es el hecho de que en esa definición se considera que su misión primordial, ¿verdad? Su misión primordial consiste en dirigir la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar ahí en primer lugar es, digamos, una superficialidad, ¿sí? O sea, que podemos observar que esa definición, ¿verdad? Es muy superficial, ¿sí? Entonces dice que se pueden observar dos cosas. La primera, que ciertamente el Estado surge a partir de las relaciones sociales, ¿sí? Aunque en esa definición no se especifica. Ahí solo dice surgida de las relaciones sociales, pero no especifica si, digamos, económicas o no económicas, ¿verdad? Luego, en la segunda dice que reduce las funciones del Estado a la dirección de la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, esa definición se puede considerar muy superficial. ¿Por qué razón? Bueno, porque al reducir la función del Estado a únicamente la dirección de la sociedad, deja de lado la verdadera esencia del Estado como, digamos, institución superestructural, ¿sí? Eh, y entonces, digamos que la teoría científica, ¿verdad?, acerca del Estado nos descubre cuál es la verdadera esencia del Estado. O sea, la teoría científica acerca del Estado pone al descubierto cuál es la función principal del Estado, ¿sí? En cualquiera de las etapas de desarrollo, ¿sí? Entonces, Lenin dice que el problema del Estado es uno de los más complicados. O sea que imagínense ustedes que, pues, si Lenin decía eso, ¿verdad? Pues tampoco vamos a pretender que ustedes salgan doctos, ¿verdad? Digamos, en el tema del Estado. Pero sí que comprendan, digamos, la realidad, ¿verdad?, del Estado y que comprendan que en la actualidad, pues, en Guatemala, pues, hay un Estado cuyas características, digamos, están, digamos, son las mismas que la misma teoría científica ha, digamos, establecido o que ha identificado para el Estado en general. Entonces, es uno de los más complicados y más difíciles y quizás el más embrollado, o sea, el más enrollado, ¿verdad? Premeditada o impremeditadamente. Por los representantes de la ciencia, la filosofía, el derecho, la economía política y el periodismo burgueses, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, porque fíjense ustedes que a la burguesía no le interesa que digamos que la sociedad en general sepa cuál es la verdadera esencia del Estado, ¿verdad? Y que no sepa, digamos, digamos la teoría, ¿verdad?
que descubre, que no conozca la teoría, que descubre esa verdadera esencia del Estado, ¿sí? Por eso es que tanto la ciencia, entre comillas, ¿verdad? La ciencia burguesa, entre comillas, que ya ustedes recordarán que hemos mencionado en las anteriores clases que, digamos, la ciencia burguesa, ¿verdad? La ciencia, entre comillas, la ciencia burguesa, no es tal porque sencillamente no puede comprobarse en la realidad, ¿verdad? Ahora, la filosofía de la cual, digamos, de la cual se vale la burguesía, ¿verdad? No es otra que la filosofía idealista. Y por lo tanto, que la filosofía idealista, digamos, esconde la verdadera realidad, ¿verdad? De los fenómenos sociales. No esconde la realidad de los fenómenos sociales. Entonces, el derecho también como una institución superestructural es superficial porque aparece sencillamente como un conjunto de normas jurídicas que regulan el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? La economía política, en este caso la economía política burguesa, ¿verdad? O sea, la teoría económica burguesa, ¿verdad? También, digamos, expone de manera superficial o no expone, describe superficialmente eh, algunas cuestiones relacionadas con el Estado. Pero en todo caso, como dice ahí, esas teorías, la filosofía, el derecho, la economía política burguesa y el periodismo, ¿verdad? Burgués, tratan de manera premeditada y en algunas ocasiones, dice Lenin, impremeditada, de enrollar, ¿verdad? O digamos, confundir, ¿verdad? A la gente para que no entienda en realidad qué es el Estado. Entonces, se puede observar en las siguientes definiciones. Las más importantes según los teóricos burgueses son las que plantean que el Estado es una comunidad jurídica, que el Estado es una sociedad. Fíjense ustedes que digamos, hay, como lo dice ahí en ese párrafo, ¿verdad? Hay escritores burgueses que afirman que un país es un Estado, ¿verdad? Y resulta que en la actualidad esa teoría está de moda, ¿verdad? Lo dicen en todos lados a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, digamos en las Naciones Unidas, ¿verdad? Se refieren a los estados parte, ¿sí? Los estados parte no son otra cosa que los países que forman Naciones Unidas o que integran Naciones Unidas. De manera que entonces ahí hay una tergiversación del tema, ¿verdad? O del concepto. Karolaski, por ejemplo, dice que cada estado es una sociedad territorial, o sea, una sociedad territorial incluye entonces no solo a los gobernantes, sino a los gobernados. Por eso dice ahí, dividida en gobierno y súbditos, ¿verdad? Pero resulta que digamos, el término súbditos se aplica más a lo que es ¿cómo se llama? La sociedad medieval, ¿sí? Entonces, resulta de que digamos, Harold Lasky considera que el Estado es todo un país. El Estado conforma todo el territorio de un país. Por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, Guatemala es conocida como el Estado de Guatemala, ¿verdad? Han eliminado el término país y utilizan ahora el término Estado, ¿verdad? Para referirse a Guatemala como país, ¿verdad? Entonces, dice, siendo el primero un conjunto de personas dentro de la sociedad territorial que está capacitado para emplear la coacción
con el fin de que sean obedecidos sus imperativos, ¿verdad? O sea que esa definición, digamos que es muy superficial, ¿verdad? Que considera únicamente que los gobernantes están capacitados, ¿verdad? Y por lo tanto pueden y deben aplicar la coacción, ¿sí? No dice nada al respecto de que los gobernados puedan, digamos, desobedecer esos imperativos, ¿verdad? Por lo tanto, es una definición bastante superficial. Hans Kelsen también dice que existen más de una docena de acepciones de la palabra Estado, enteramente diferentes entre sí. Una de las más corrientes es aquella que designa al Estado como el conjunto de todos los fenómenos sociales, identificándolo con la sociedad. O sea que entonces para Hans Kelsen, el Estado es la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes y nosotros somos el Estado de Guatemala, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos, digamos, o señalamos una, ¿cómo les dijera? Un aspecto del Estado, esa concepción del Estado se derrumba por su propio peso, ¿verdad? Porque si nosotros somos parte del Estado, ¿sí? Si nosotros somos Estado, ¿sí? ¿Por qué el Estado ejerce la violencia contra nosotros? Si nosotros somos Estado, ¿verdad? Entonces ahí cabalmente cuando tratamos de explicar por qué razón esa concepción del Estado se derrumba por su propio peso, ¿sí? Entonces dice, como se puede observar, hasta el momento el concepto de Estado es confundido o identificado de manera errónea con la sociedad. Para Humberto Cerroni, el concepto de Estado separado de la sociedad es una institución histórica ligada al proceso de liberación de la sociedad civil de las vinculaciones con los privilegios feudales. Entonces, una de las cuestiones importantes que tiene digamos, esta interpretación del Estado, ¿verdad? Es que Humberto Cerroni considera que el Estado es una institución histórica, ¿sí? Considera que es una institución, lo voy a remarcar, ¿verdad? Considera que es una institución histórica, ¿verdad? Ese es, digamos, un aporte importante de Humberto Cerroni, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, lo hemos platicado anteriormente y lo vamos a continuar viendo el día de hoy, ¿verdad? Que el Estado no ha existido siempre, ¿verdad? Hubo una época en la que no existió el Estado. Sí, entonces también hubo un lugar y un momento históricos en los que aparece el Estado, ¿sí? Entonces, entonces dice Humberto Cerroni, es una institución histórica ligada al proceso de liberación de la sociedad civil de las vinculaciones con los privilegios feudales. Entonces, lo que debemos entender acá es que Humberto Cerroni se refiere precisamente al Estado Nacional, ¿sí? O sea, al Estado-Nación, ¿verdad? Al Estado-Nación. Al Estado-Nación que surge, digamos, a partir de cuando se derrumba el régimen feudal, o más bien, digamos, cuando Humberto Cerroni se refiere al Estado, ¿verdad? Como, digamos, que surge después ¿cómo se llama?, del feudalismo, se refiere al Estado-Nación o al Estado capitalista, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que el Estado-Nación surge precisamente, o es una institución que surge a partir, digamos, de cuando se dan las revoluciones burguesas en Europa, ¿verdad? Y por lo tanto es la institución que más adelante sería la encargada de, digamos, de ejecutar la explotación en contra de la clase trabajadora en todos los países
de Europa, ¿verdad? Y posteriormente en América. Entonces dice en el recuadro de abajo, esta definición es un tanto más apegada a la realidad, desde el punto de vista científico, en cuanto plantea que el Estado es resultado de un proceso histórico de desarrollo. Sin embargo, se refiere al concepto del Estado moderno, ¿verdad? O sea, el Estado-nación, pues lo sitúa como producto de un proceso de liberación de la sociedad burguesa naciente, ¿verdad? De las relaciones sociales de producción de carácter feudal. Entonces, Lenin nos explica que también se confunde el Estado con lo religioso. Y aquí, dice Lenin, son responsables no solo los representantes de la Iglesia, sino también personas que se consideran libres de prejuicios religiosos. Y es que imagínense ustedes que hubo teóricos, ¿verdad? Y todavía existen personas que creen que el Estado tiene origen divino, ¿verdad? Que el Estado fue creado por Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y que por tanto el Estado, el poder que tiene el Estado, es un poder que le ha sido dado por Dios, ¿verdad? Tal afirmación solo puede provenir de la época feudal, ¿sí? De la época oscurantista de la sociedad medieval. Entonces, dice que abordan y fundamentan ideológica y filosóficamente el Estado como algo divino, como algo sobrenatural, una fuerza gracias a la cual ha vivido la humanidad. O sea que para estos teóricos, ¿verdad? Que consideran que el Estado es una institución divina, ¿verdad? Que es una institución creada por Dios, ¿verdad? El Estado ha sido responsable de que la humanidad viva y sobreviva, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, obviamente esa definición que considera al Estado de esa manera es una definición burguesa, ¿verdad? Superficial, y que por lo tanto justifica la explotación de una clase sobre las demás, porque afirma que el Estado está por encima de las clases sociales. Entonces, como dice ahí, ¿verdad? Algo sobrenatural, una fuerza gracias a la cual ha vivido la humanidad y que da a las gentes o debe darles algo que lleva en sí y que no proviene del ser humano, sino que le es dado del exterior, de una fuerza de origen divino. Entonces, las sociedades divididas en clases, eso es lo que nosotros hemos digamos, dicho, ¿verdad? En las sociedades divididas en clases y particularmente en la sociedad capitalista, que es en la que nos encontramos, existen, como dice Marx, intereses irreconciliables entre burguesía y proletariado. En este sentido, yo quisiera escucharles a ustedes que me dijeran por qué, digamos, entre burguesía y proletariado existen intereses irreconciliables. Los escucho, o más bien quiero escucharles. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Katia. Pienso que entre el proletariado y la burguesía los intereses pues, son bien distintos, ¿va? Porque mientras el proletariado busca mejorar su economía, busca un nivel de superación, a la burguesía no le conviene. A la burguesía le conviene que ellos
no tengan un nivel alto de educación, no busquen un nivel alto económico para ellos seguir con el poder. Es correcta la respuesta. ¿Qué es lo que persigue la burguesía? Katia, para que me completes la respuesta, ¿qué es lo que persigue la burguesía? Pues la burguesía lo que persigue es mantener las clases así como están, ellos tener el poder económico y tener en el poder tener poder sobre el proletariado para que pues ellos les generen las riquezas y la burguesía ya solo las disfrute de su educación y no pueda el proletariado ni siquiera optar a ello. Perfecto. Gracias, Katia. Esa es la respuesta. Entonces, eh, entonces dice, existen intereses reconciliables entre burguesía y proletariado. Y ya Katia pues nos ha explicado en qué consisten esos intereses irreconciliables, ¿verdad? Lo cual determina la lucha de clases que se lleva a cabo en los planos económico, ideológico y político, ¿verdad? Entonces ustedes saben que lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿verdad? Que la lucha de clases se lleva a cabo en tres niveles, ¿verdad? O sea, en tres planos: el económico, el ideológico y el político. En el plano ideológico es precisamente donde se da esa lucha de conceptos sobre el Estado, ¿verdad? En la apreciación del papel y de la significación del Estado. Porque mientras las teorías burguesas afirman que el Estado es de origen divino, ¿verdad? Y que por lo tanto el poder del Estado le ha sido dado por algo externo, ¿verdad? Por algo divino, o sea, que le ha sido dado por Dios, ¿verdad? Y que por lo tanto esconde la realidad que se vive en el capitalismo y justifica la explotación de la burguesía sobre los clase trabajadora. Por otro lado, pues digamos, la teoría materialista, ¿verdad? La teoría objetiva o la teoría científica, ¿verdad? Afirma que el Estado no es otra cosa que un instrumento esencial de dominio de una clase sobre las demás, ¿verdad? Entonces, las teorías burguesas sobre el Estado sirven para justificar los privilegios sociales, la existencia de la explotación y la existencia del capitalismo. O sea, digamos, en el feudalismo, ¿verdad? No existía, en la época oscurantista no existía una definición de Estado, ¿sí? El Estado existía por sí mismo, ¿verdad? Es decir, de hecho, los reyes eran precisamente la expresión en la realidad de lo que era el Estado, ¿sí? Eh, digamos, el Estado feudal existía, pero no estaba conceptualizado, ¿verdad? Entonces, como dice la teoría burguesa sobre el Estado, justifica los privilegios de la burguesía, ¿sí? Particularmente la teoría del origen divino del Estado sirve a los intereses de las clases explotadoras, ¿sí? Terratenientes y capitalistas. ¿Por qué razón? Bueno, porque imagínense ustedes que si le dicen, le dicen, ¿cómo se llama? A la gente, ¿verdad? Que el Estado fue creado por Dios y que entonces tienen que hacer lo que dice el Estado, entonces la gente dice, está bien, ¿verdad? Entonces como el Estado, como Dios creó al Estado, entonces hagamos lo que dice el Estado, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, ustedes con el presidente actual, ¿verdad? Ustedes ven que dice este señor, dice que Dios bendiga a Guatemala. No, perdón, que Dios les bendiga, dice el señor, ¿verdad? Pero principalmente que Dios bendiga a Guatemala. ¿Saben por qué lo dice así? Y él lo deja bien claro, pero digamos, es implícita la afirmación que él hace, ¿verdad? Porque cuando él se refiere, pero principalmente que Dios bendiga a Guatemala, él se refiere a la Guatemala que consideran ellos
que les pertenece, o sea, a su Guatemala, porque para ellos, digamos, la mayoría de la sociedad, vivimos aquí, pero la Guatemala es de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando él dice que Dios bendiga a Guatemala, se refiere que Dios les bendiga a ellos, ¿verdad? Entonces, como que prácticamente como que ellos tienen su propio Dios, ¿verdad? Y como que entonces solo el Dios de ellos les escucha a ellos porque digamos la explotación se mantiene, la pobreza cada vez es más grande, ¿verdad? Entonces como que ese Dios como que es de ellos, ¿verdad? Bueno, les anticipo, les advierto que no estoy peleando con Dios, pues, ¿verdad? Es una, ¿cómo se llama? Para hacer referencia, ¿no? Así que no se vayan a enojar. Y si se enojan, tienen dos problemas. Bueno, entonces, el abordaje Una histórico pregunta, de los... Adelante, compañera o compañero. ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? Ah, muy buena la pregunta. Bueno, mira, el Estado es la institución, ¿verdad vos? La institución superestructural, ¿verdad? Creada cabalmente como lo estamos viendo ahorita en las diapositivas, ¿verdad? Creada a partir de determinado tipo de relaciones sociales de producción, ¿sí? Eso es el Estado. Ahora, el gobierno es la administración del Estado, ¿sí? Por eso es que gobierno y Estado son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, eh, ahora, gobierno y formas de gobierno tienen relación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la forma de gobierno que tiene Guatemala es presidencialista, ¿sí? Hay otros países que tienen una forma de gobierno parlamentaria. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de los partidos políticos. Por ejemplo, Inglaterra tiene un sistema de gobierno parlamentario. Me parece que España también, ¿verdad? Y otros países de Europa que tienen un sistema de gobierno o una forma de gobierno parlamentaria, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, su forma de gobierno es presidencialista, ¿verdad? En el caso de Guatemala, la forma de gobierno es presidencialista, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre Estado y gobierno, ¿sí? Gobierno es digamos, el conjunto o el grupo, no llamémosle conjunto porque es muy sofisticado para el montón de ladrones que nos gobiernan, ¿verdad? Entonces, el gobierno es el grupo de personas que administran el Estado, ¿sí? Eso es el gobierno. Gracias, Lick. Vaya vos, para servirte. Entonces, el abordaje histórico de los fenómenos permitirá enfocar con seriedad y seguridad el origen de la explotación del hombre por el hombre. O sea, digamos, cuando nosotros estudiamos el tema del Estado, ¿verdad? Y hacemos un análisis histórico de este fenómeno, entonces nosotros vamos a comprender cuándo se empieza a dar la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? ¿Cuándo hemos dicho que se empieza, que aparece la explotación del hombre por el hombre? A ver, explíquenme. ¿Les escucho? ¿Sería cuando ya existe la propiedad privada? Bueno, por ahí vamos. Desde la época feudal. Bueno, eso No, sería la esclavista, ¿no? El esclavismo surge, Lick. así es correcta la respuesta. Es correcta la respuesta. Surge en la esclavitud, ¿verdad? Y obviamente, como decía un compañero, ¿verdad? Bueno, la explotación del hombre por el hombre aparece con la propiedad privada. Bueno, fíjense ustedes que de hecho,
sí aparece con la propiedad privada también, porque la propiedad privada va apareciendo cabalmente en ese momento histórico en que la humanidad, digamos, se prepara para dar el salto cualitativo a la civilización, ¿verdad? Entonces resulta que los, digamos, habían, como vamos a ver ahí más adelante en otras diapositivas, los ancianos en la comunidad, ¿verdad? Digamos, gozaban de mucho respeto y de mucho prestigio, ¿sí? Y, digamos, ellos se fueron, digamos, los ancianos se iban muriendo y todo, ¿verdad? Y los que iban ocupando su lugar, llegaba el momento en que, digamos, eran también, gozaban de ese respeto, de ese prestigio, ¿verdad? Y la gente llegaba y a regalarles presentes, ¿verdad? Que gallinas, que animales, ¿verdad? Que una pulserita, que un collar, etcétera, ¿verdad? Y entonces empezaron a acumular riqueza, ¿sí? Entonces resulta que, como vieron que podían, que digamos que la gente, sin pedirles, la gente les llegaba a ofrendar, ¿verdad? Entonces deciden presionar a la gente para que les dé más, ¿verdad? Y entonces esos jefes de tribu, ¿verdad? Se rodean de hombres armados, ¿verdad? Y ahí nace el ejército, ¿verdad? Entonces precisamente ahí tenemos precisamente el embrión, ¿verdad? El embrión de lo que sería el Estado y el embrión de lo que sería el ejército como aparato de represión del Estado, ¿sí? Entonces la gente de la aldea, ¿verdad? Era reprimida, obligada, ¿verdad? Digamos, a pagarle tributo al jefe de la tribu, ¿verdad? Que se convertiría, por lo tanto, digamos, en el esclavista, ¿sí? En el esclavista y digamos, él y su familia y sus descendientes serían entonces la nobleza, ¿verdad? La nobleza. Entonces, vamos a comprender eso, ¿verdad? Cómo surge la explotación del hombre por el hombre. También vamos a comprender cómo se da el surgimiento del capitalismo, porque, digamos, la teoría del Estado, me refiero a la teoría científica acerca del Estado, hace un recorrido histórico del surgimiento del Estado, ¿sí? Entonces, y también vamos a comprender el surgimiento del socialismo y cuáles serían las circunstancias que lo han engendrado. Vamos a ver, ¿tienen alguna? Bueno, no, yo les quería hacer una pregunta ahorita, ¿verdad? Que es cabalmente, ¿cuáles consideran ustedes que serían las circunstancias que darían lugar al surgimiento del socialismo? En Guatemala, ¿cuáles creen ustedes que serían las circunstancias que darían lugar al surgimiento del socialismo? O que pueden dar lugar al surgimiento del socialismo. En este caso sería tanta corrupción que hay en el Estado y en los gobiernos. Bueno, uno de los elementos, ¿verdad vos? La corrupción. Uh-huh. Yo diría que como históricamente ha pasado, Lick, ¿Cómo? que es la lucha de clases. Bueno, la lucha de clases. Ajá. Vamos a ver, Alex, ¿vos querías decir también algo más? No, era yo, yo pensaba que la acumulación desbordada del dinero, eso crearía tensión entre las clases sociales, más de la que Bueno, ya... pero fíjate vos que la acumulación desbordada, como decís vos, de dinero, ¿verdad? De riqueza, eso ya existe, vos. Eso ya existe. Sí, pero según yo leía a Marx y fue donde tal vez más de acuerdo estuve, es que, o sea, tiene que llegar a un punto donde realmente sea el 99.99 lo que esté del lado de la clase dominante para que la clase dominada realmente entre en conciencia
Y yo pienso que sí, no sé si en 5, 10, 20, 100 años, pero eventualmente va a pasar porque cada vez los ricos son más ricos. Es cierto, no, ahí sí tenés razón vos, ¿verdad? Ahí sí tenés razón, pero fíjate vos que cómo se llama cabalmente ese 99.99% que mencionás, ¿verdad? Ya es una situación real, ¿verdad? Ya, es decir, no podemos, o sea, no hay que esperar para que suceda, porque ya está sucediendo, ¿verdad? De hecho, fíjense ustedes que el 1%, ¿verdad? De la población, digamos, ¿cómo les dijera? El 1% de la población mundial tiene el poder económico, ¿verdad? Y domina al 99% de la población mundial. Y entonces ese 99% de la población mundial no hay modo que se levante, ¿verdad? Bueno, eso digamos, en algunos casos, como por ejemplo el nuestro, ¿verdad, mucha? Pero digamos, hay como lo dice ¿cómo se llama? La ley ¿cómo se llama? Del tránsito de cambios cuantitativos a cambios cualitativos, ¿verdad? Que digamos, una serie de casos, ¿verdad? O varios casos, ¿sí? Redundan en la transformación de un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, digamos, en la comunidad primitiva hubo varias guerras, no una, no dos, sino que cientos de guerras, cientos de rebeliones, ¿verdad? Perdón, no, cientos de guerras entre tribus, ¿verdad? Que ocasionó, digamos, que fue una de las formas que dieron lugar al surgimiento del esclavismo, ¿verdad? Y en la esclavitud hubo cientos de rebeliones de los esclavos en contra de los esclavistas, ¿verdad? Que redundó también, ¿verdad? En el cambio de la sociedad esclavista por la feudal, ¿sí? Y lo mismo sucedió en la sociedad medieval, ¿verdad? O feudal, ¿sí? Las revoluciones burguesas en Europa, ¿sí? La revolución francesa, la inglesa, que fue 100 años de la de Francia, la revolución danesa, holandesa, alemana, todas las revoluciones, digamos, que se dieron en Europa, ¿verdad? Revoluciones de carácter burgués, dieron como resultado el cambio o el derrumbe del régimen feudal y el nacimiento del régimen capitalista, ¿verdad? De manera que cuando hablamos de la sociedad capitalista, bueno, en la sociedad capitalista desde sus orígenes han habido rebeliones, han habido revoluciones, ¿verdad? Y obviamente, por ejemplo, hay, digamos, hay casos en los que el capitalismo se ha vuelto a imponer, ¿verdad? Entonces, el capitalismo no es una cuestión así de que ya mañana lo podamos cambiar, ¿no? Póngale que el capitalismo surge por allá por finales del siglo XV, ¿verdad? Y estamos en el siglo XXI, o sea que llevamos como 600 años, la humanidad lleva 600 años en el régimen capitalista, ¿verdad? Pero, digamos, hay varias experiencias, ¿verdad? De levantamientos populares a lo largo de la historia del capitalismo, ¿verdad? De hecho, fíjense ustedes que hay una muy importante que se da ¿cómo se llama? En Francia, en 1800, no me recuerdo, 1848 creo. La Comuna de París, ¿sí? La Comuna de París es el primer gobierno socialista que existió sobre la faz de la Tierra, ¿sí? Lamentablemente solo duró creo que un mes, ¿verdad?
y ese gobierno fue derrocado por el ejército de la burguesía, ¿sí? Y todos los que participaron en esa gesta revolucionaria los mataron, ¿verdad? Definitivamente acabaron con todos, ¿verdad? Pero es la primera experiencia, digamos, de un gobierno socialista sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y eso en 1848, ¿verdad? O sea, hace más de 200 años, o hace casi 200 años, ¿verdad? Y obviamente luego en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿verdad? Han habido cualquier cantidad de revoluciones. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, nosotros tuvimos una revolución, ¿sí? El Salvador tuvo un proceso revolucionario. Nicaragua, ¿sí? Otros países de América, en los que, si bien es cierto que no se concretó el proceso revolucionario, sí existieron levantamientos populares, ¿verdad?, que hicieron temblar a la burguesía. Entonces, toda esa cantidad de guerras que han habido dentro del régimen capitalista son precisamente esos cambios cuantitativos que redundarán en un cambio cualitativo, ¿verdad? Entonces, las condiciones o las circunstancias en que se engendra el socialismo precisamente son aquellas condiciones de miseria en que la gente sobrevive, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a abordar de manera científica el problema del Estado? ¿Sí? Bueno, pues dice que es necesario abordar históricamente el surgimiento y desarrollo del Estado. Eso es lo que hemos venido platicando, ¿verdad? O sea que tenemos que irnos hasta la comunidad primitiva y ver precisamente en qué momento surge ese Estado. No debemos olvidar la concatenación histórica fundamental de los fenómenos. Lo que dice la dialéctica materialista, ¿verdad? Que todos los fenómenos están concatenados, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Y también en el universo, ¿verdad? En el universo, recordemos que la Tierra, pues, es parte de un sistema solar, ¿sí? En el cual, digamos, nuestro planeta está concatenado al Sol, ¿verdad? Y a los otros planetas que orbitan alrededor del Sol, ¿verdad? Y como sistema solar también, digamos, ese sistema está concatenado con la galaxia, ¿sí? Y la galaxia con otras galaxias, ¿verdad? Con el universo. O sea que la dialéctica materialista sostiene que todos los fenómenos en el universo, ¿verdad? Eso incluye la naturaleza en la Tierra y la humanidad, están concatenados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las etapas principales por las que ha atravesado en su desarrollo? ¿Sí? El Estado, ¿verdad? Y partiendo de ese punto de vista de su desarrollo, ver en qué se ha convertido en la actualidad. Entonces, nosotros vamos a ver que en la actualidad lo que sucede con el Estado es que se ha perfeccionado, ¿verdad? Podemos hablar de una transformación del Estado cuando éste tenga un nuevo carácter, ¿sí? Pero, en tanto, el Estado sirve a una clase dominante que somete a las demás clases a través de la violencia. Entonces, que eso sucede desde la esclavitud hasta el día de hoy, entonces el Estado no se ha transformado. El Estado, digamos, ha experimentado cierto perfeccionamiento como aparato de dominio de una clase sobre las demás. Entonces ahí, como lo hemos platicado desde el principio, ¿verdad? Aquí podemos observar el origen del Estado, ¿sí? En primer lugar, dice, en la comunidad primitiva no existían la propiedad privada ni las clases sociales,
y por lo tanto no existía el Estado, ¿sí? En el esclavismo existían esclavistas y esclavos, por lo tanto hace su aparecimiento el Estado esclavista, ¿sí? En el feudalismo aparecen los señores feudales y los campesinos siervos, de manera que el Estado feudal sirve de instrumento de dominio a los señores feudales, ¿sí? Y en el capitalismo, pues existen los burgueses y los proletarios, ¿verdad? Entonces, en este capitalismo, en esta sociedad capitalista, el Estado funciona como instrumento de dominación de la burguesía sobre la clase trabajadora. Y esa es la razón precisamente por la que, digamos, el gobierno, ahora que menciona el compañero que nos mencionaba el gobierno por ahí, ¿verdad? Esa es la razón por la que los gobiernos de turno, ¿verdad? Se aprovechan del Estado, ¿verdad? Se aprovechan del pueblo, ¿verdad? Y entonces, como saben que el Estado está al servicio de la burguesía, entonces los políticos que, digamos, que son parte de los gobiernos de turno, entonces aprovechan para enriquecerse, ¿verdad? Para enriquecerse y para permitir, ¿verdad? Como la burguesía les permite que se enriquezcan, ¿verdad? De manera fraudulenta, entonces los gobernantes digamos, en correspondencia, ¿verdad? En agradecimiento a sus jefes, a sus patrones, ¿verdad? Utilizan los aparatos de Estado, los aparatos de represión, para reprimir a la sociedad, para reprimir al pueblo, ¿verdad? Por eso dice en la parte inferior, el Estado aparece en el lugar y en la época en que surge la división de la sociedad en clases, ¿sí? Cuando aparecen los explotadores y los explotados. O sea, fíjense ustedes que en el examen puede venir esa pregunta, ¿verdad? Les van a decir en qué lugar y en qué momento aparece el Estado, ¿verdad? Ustedes no tienen que responder, digamos, en un país, sino que en una época, ¿verdad? Ustedes tienen que responder así tal y como dice ahí, ¿verdad? Cuando la sociedad, ¿verdad? Aparece en el lugar y en la época en que la sociedad se divide en clases, ¿verdad? Cuando aparecen explotadores y explotados. Esta imagen la habíamos visto en la presentación anterior, ¿verdad? En esta imagen nosotros podemos observar que ciertamente como dice Morgan y posteriormente Engels, ¿verdad? El paso de la humanidad del salvajismo a la civilización representó un salto cualitativo, ¿verdad? Porque en la época del salvajismo obviamente ahí no existía el Estado, ¿verdad? No existía el Estado y los humanos, por ejemplo, el Homo habilis, ¿verdad? Comía sobras, ¿verdad? Digamos carne descompuesta, ¿sí? Carroña, ¿sí? Carne podrida de los restos que las grandes bestias salvajes dejaban de sus presas, ¿verdad? Y obviamente en la civilización ya estamos observando al homo sapiens, ¿verdad? En el salvajismo, en esa imagen que tenemos ahí, digamos que se refiere al Homo habilis, ¿verdad? Puede ser el Homo habilis, porque es el primer representante del género Homo, ¿verdad? Entonces, en esta imagen, pues es lo que hemos estado hablando acerca de la comunidad primitiva, ¿verdad? Que atraviesa por dos estadios culturales. El salvajismo, que se divide en tres estadios, ¿verdad? Inferior, medio y superior, en el cual o en los cuales, ¿verdad? Digamos, se da una serie de inventos y descubrimientos, ¿verdad? Que por otro lado, también representaron, digamos, el embrión de lo que sería la ciencia, ¿sí? Entonces,
En el salvajismo existió la familia patriarcal que se organizaba en gens, en fratria, en tribu y en confederación. Obviamente la familia era la base de esa sociedad. En la barbarie también se dan una serie de inventos y descubrimientos, ¿verdad? Recuerdan ustedes que, por ejemplo, la rueda, ¿verdad? La rueda es el producto más avanzado con el que la humanidad pasa de la comunidad primitiva a la civilización, ¿verdad? O se puede decir que es el mejor aporte de la comunidad primitiva a la civilización, ¿verdad? Entonces, en la barbarie no existía el Estado como aparato especial para aplicar sistemáticamente la violencia y para someter a los hombres a dicha violencia, ¿verdad? No existía ese Estado. Y cabalmente lo que les mencionaba, ¿verdad? En la sociedad primitiva, cuando los hombres vivían en pequeñas tribus y se encontraban todavía en los grados más bajos de su desarrollo, en un estado próximo al salvajismo, en aquella época de la que la humanidad civilizada moderna está separada por varios milenios, no se percibían todavía los símbolos de la existencia del Estado. Lo que vemos en ella es el dominio de las costumbres. O sea, ahí ustedes pueden observar que la gente vive libremente, ¿verdad? No hay un aparato de represión. El prestigio, el respeto y el poder de que gozaban los viejos de la tribu a veces era reconocido a las mujeres. Y he aquí también que lo que les mencionaba, ¿verdad? Que esos, en muchos casos, ¿verdad? Los viejos de la tribu, ¿verdad? Eran los jefes de la tribu, ¿verdad? Y como la gente les, les rendía cierto respeto, ¿verdad? Ellos empezaron a ¿cómo se llama?, a acumular riqueza de los mismos regalos que la gente de la aldea pues les iban a entregar, ¿verdad? Y así es como nace precisamente la clase dominante, ¿verdad? La clase esclavista. Estos jefes de tribu, les decía, se rodeaban de hombres armados, ¿verdad? Y ese es precisamente el embrión de lo que sería el ejército, ya en la sociedad esclavista. Porque por ejemplo, digamos, los mayas, ¿sí? Los mayas cuando, digamos, guerreaban, ¿verdad? Cuando iban a la guerra, ellos no tenían un ejército, ¿verdad? O sea, digamos, no existía el ejército como tal, pues, ¿verdad? O sea, cuando iban a la guerra, el pueblo era el que iba a la guerra, ¿verdad? Los hombres del pueblo eran los que iban a la guerra, ¿sí? No existía un aparato específico, ¿verdad?, de represión, ¿verdad? Lo mismo sucedía con los aztecas, con todos los pueblos originarios de nuestra América, ¿sí? Entonces, la situación de las mujeres en esa época no se parecía a la situación de opresión y falta de derechos en que se encuentra actualmente, ¿verdad? Por eso las patojas tienen que cuidarse bastante, ¿verdad? En la comunidad primitiva no se observa una categoría especial de hombres que se destaquen para gobernar a los otros y que en interés y con fines de gobierno posean sistemática y permanentemente cierto aparato de coerción, de violencia, como son en la actualidad los ejércitos, las cárceles y demás medios de someter la voluntad ajena a la violencia, es decir, lo que constituye la esencia del Estado. Vean ustedes en esas imágenes, pues entonces lo que podemos observar ahí es precisamente, digamos, a la gente viviendo en comunidad, ¿verdad? En paz, ¿verdad? Libres, ¿sí? Sin represión, ¿sí? Bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿verdad?